Aquí de nuevo estamos para ver la palabra de Dios y aprender algo que nos puede servir en nuestra vida diaria. Yo estoy tan agradecido que siempre tenemos la oportunidad de aprender de la palabra. Esta mañana quiero hablar sobre la libertad. Hoy en día hablamos mucho de la libertad. Hasta si ha ido con nosotros a las protestas en las calles, va a oír muchas veces la palabra libertad. Aquí en Canadá se dice freedom. La gente habla y grita que quieren la libertad y sabemos que es algo de Dios, ¿verdad? Queremos ver esta mañana dónde está la verdadera libertad. Quizá preguntas, hermano, ¿libertad de qué? Libertad de la esclavitud humana. Hay una esclavitud humana que es más profunda y mucho más seria de una esclavitud terrenal. Sabemos de los años pasados, si leemos de la historia, sabemos, o hasta hoy en día, puedes leer de esclavitud humana, donde las personas tienen que trabajar como esclavos, como tienen que hacer lo que los dueños le dicen de hacer y que muchas veces muy apenas pueden comer. Entonces todavía existe esto, pero aquí en América quizá lo leen como una historia. Pero queremos ver qué es la verdadera o qué es la esclavitud. Si leemos en Juan 8:34, leemos que dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es la esclavitud peor de todas las esclavitudes, ¿verdad? La esclavitud del pecado, donde la persona no puede hacer el bien que quisiera hacer o que no hace el bien que debería de hacer, ¿verdad? Es la esclavitud. De la profundidad de la esclavitud está en el pecado, ¿verdad? Y de allí sale lo que vemos hoy en día. De allí sale la esclavitud terrenal también. Lo mismo del pecado, ¿verdad? Porque sabemos que no es correcto que la persona tiene que vivir en la esclavitud terrenal, pero mucho menos no debería vivir en la esclavitud espiritual, que sabemos que es el pecado. Entonces, la verdadera libertad es de lo que quiero hablar esta mañana. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿O cómo podemos nosotros hablar de ser libres? ¿Libres de qué? ¿Verdad? Y primeramente, número uno es cómo ser libres del pecado. Porque nada daña, nada duele, nada oscurece tanto en nuestras vidas que el mismo pecado. Y como digo, y de allí es la raíz, y de allí salen las obras del pecado, de allí salen la oscuridad que vemos hoy en día. La verdadera libertad lo vemos en Juan 8:36, donde dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús mismo dice, si el Hijo, ¿quién es el Hijo? El Hijo de Dios. Si Jesús nos hace libres, somos realmente libres. Puedo decir que tan libres que hasta si fueras un esclavo terrenal, aún serías libre. ¿Por qué? Porque si estás libre en tu alma, realmente estás libre, ¿verdad? Pero queremos ver un poco más allá de lo que está pasando hoy en día, lo que estamos pasando de la libertad que buscamos, que queremos. La verdadera libertad no viene de hombres terrenales, sino del cielo. La libertad no es algo que el hombre nos puede dar. No hay hombres que pueden decir, ok, te voy a poner en libertad y vas a tener verdadera libertad. Quizá terrenalmente te puede dar una cierta libertad, hasta te puede dar dinero, hasta te puede dar libertad de hacer cosas. Pero la verdadera libertad es el corazón que debe estar libre del pecado, ¿verdad? Y la verdadera libertad de Dios viene
Dios quiere que la humanidad le sirve en libertad. El hombre no tiene el derecho de controlar la libertad del Hijo de Dios. Allí es donde hoy en día estamos en esta batalla. Ustedes ya han escuchado y me imagino que en todas partes es igual. Vemos lo que está pasando con los reyes de la tierra, cómo tratan de quitar o limitar o controlar el pueblo de Dios. Indirectamente, quizás dice, no, pero en mi país no me dicen que yo no puedo servir a Dios. Yo sé, ni aquí. No van a decir, ustedes ya no pueden servir a Dios, pero lo que tratan es controlar la libertad que Dios ha dado al pueblo de Dios, ¿verdad? Dios siempre ha querido que su pueblo le sirva con todo su corazón y con libertad, que le pueden glorificar, que le pueden adorar, que le pueden juntarse. Es lo que Dios ha querido para su pueblo. Pero vemos que lo que está pasando. Si vemos en la Biblia, no voy a leer todas las escrituras, pero me voy a referir a ciertas historias de la Biblia y ustedes la pueden leer. Primeramente quiero referirme a Faraón. Faraón trataba de controlar a Israel, ¿verdad? Él trataba de esclavizar la gente y no dejarla la libertad de servir a Dios como ellos quisieron. Y vemos, si conoces la Biblia, si conoces la historia de Faraón, vemos cómo terminó, ¿verdad? Porque Dios nomás cierto tiempo aguantó mirar a su pueblo en una opresión tremenda y dijo, ya basta, ya no más. Dice, hasta aquí y no más. No permitía Dios que Faraón mantenía el pueblo de Dios bajo una opresión donde no podían servir a Dios con todo su corazón como ellos lo querían o lo deseaban. Lo mismo vemos de Nabucodonosor, que trataba de controlar la libertad de Daniel. Dices, bueno, no era tanto el rey, bueno, el sistema del tiempo, ¿verdad? De Nabucodonosor. Vemos que le dijeron a Daniel, mira, no queremos que tú ores a tu Dios. Queremos, si quieres pedir algo, pídeleselo al rey, pero no a otra creación o otra cosa, nada más, solamente al rey. Y suena como, pues qué bien, mira, puedes pedir al rey lo que tú quieres. Pero era una opresión a Daniel de no orar a Dios. Y vemos cómo salió, ¿verdad? Vemos que Dios, aunque era un hombre, ¿verdad? Que le decían, mira, no ores a Dios, sino, entonces dice uno, mira, la libertad que les trataban de quitar. Entonces, Daniel, en su acción que hizo, realmente lo que él decía, libertad, libertad, libertad. En otras palabras, no me voy a dejar de no servir a mi Dios. Cuando llegó la hora de orar, a la misma ventana, otra vez orando, ¿verdad? Dices, hermano, pero mira, la ley decía que no. Es lo que estoy diciendo. El pueblo de Dios tiene una libertad que es dada de Dios, no de reyes de la tierra, ¿verdad? Nabucodonosor no tenía el derecho de quitarle la libertad de orar a Dios. Pero dices, pero él estaba en otro país, entonces tiene que obedecer a la ley de ese país. Daniel dijo, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo cierta libertad de mi Dios, de servirle a mi Dios. Entonces, si el rey dice algo que queda con la palabra y que queda con la libertad, no hay problema, lo podemos hacer, ¿verdad? Pero la libertad que Dios nos ha dado no se puede quitar, ¿verdad? Porque Dios es el que la tiene en sus manos. Entonces, los judíos lo trataban de hacer con los cristianos. En el tiempo, en la mañana, el tiempo de donde la iglesia empezó, cuando el día de Pentecostés, si leemos allí, vemos cómo los judíos trataban de hacer una opresión al pueblo de Dios, a los cristianos, ¿verdad? Y había una persecución tremenda al pueblo de Dios. Pero aún así, la libertad de los discípulos de servir a Dios como ellos sentían delante de Dios con una conciencia limpia,
no se la podían quitar. Y en veces le dijeron en la ley, dijeron, bueno, les vamos a dejar ir, pero ya no hablen de ese Jesús. Y el mismo ángel que los sacó de la cárcel los dijo, vayan otra vez al templo a decir. ¿Por qué? Porque la libertad es de Dios, no es de la humanidad, ¿verdad? Así la Iglesia Católica lo ha tratado también en los años después de la Iglesia de la mañana. Empezaron a hacer una opresión sobre el cristianismo para que no siguieran con la fe en Cristo, ¿verdad? Ahora quiero referirme a hoy en día. Mira lo que está pasando. Hoy los reyes de la tierra lo tratan por medio del gobierno con la iglesia. Voy a repetir. Hoy los reyes de la tierra, los de la lana, ¿verdad? Los del dinero, ellos lo hacen y lo hacen por medio del gobierno. Tratan de quitar la libertad al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, no dice, pero en mi país, en mi pueblo, a mí me están dejando servir a Dios. ¿De veras? ¿De veras? Qué bueno es si te lo dejan. Porque aquí hemos visto ya mucho de que la libertad se nos van quitando más y más y más. Mira lo que el país está haciendo con los abortos. Mira lo que la ley dice de los abortos. Cuando el cristiano dice, no es posible, ¿cómo que vamos a poder matar a los bebés? ¿Cómo es posible? El gobierno dice, no, está bien que lo hagan. Homosexualidad. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren ustedes cómo están abriendo y en eso están quitando la libertad de los cristianos más y más. Ahora están empezando con distancia social, ¿verdad? Dicen, no, es que esto y aquello y no podemos porque hay una enfermedad que los datos no comprueban. No había más muertos en 2020 que en 2019. Hasta dicen que había un poco menos. Entonces, no es cierto lo que dijeron. Pero ¿qué hicieron con las iglesias? Cerrar las iglesias, cerrarlas. Quitando la libertad del pueblo de Dios. Y allí es donde nosotros dijimos, no puede ser, Dios nos ha dado la libertad, no es de reyes de la tierra, no es del gobierno, no es del gobernador. El cristiano tiene el derecho de servir a Dios como Él siente de conciencia cómo servirle. Y todos sabemos que no es el plan de Dios que los cristianos ya no estén juntos. Eso no es el plan de Dios. Entonces nosotros por eso tenemos que decir, queremos la libertad, ¿verdad? Que no quieren que cantemos, no quieren que oremos, no quieren que tenemos visitas en nuestras casas, ¿verdad? Y dicen, pero es por una enfermedad. Es una excusa. No es cierto que es por una enfermedad. Sí hay enfermedades y siempre ha habido. Todos los años hay gripas, ¿verdad? Todos los años en todas las partes. Y este año no ha sido nada peor que cualquier otro año. Aunque era una gripa fuerte que mucha gente no podía pasar, especialmente ancianos quizá que ya tenían dificultades. Pero lo que estoy diciendo es, mírenle más profundo. Es una manera como el enemigo trata de quitar nuestras libertades. Hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Miren lo que está pasando y tenemos que estar listos para la libertad. Galatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habemos sido llamados. Fuimos llamados de ser libres, ¿verdad? Y esa libertad estamos proclamando y estamos pues poniendo todo nuestro esfuerzo para mantener la libertad que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga y muchas bendiciones.